Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, bendito sea Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes de nuevo en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Muchas bendiciones para todos ustedes a través de este programa. Queremos que ustedes experimenten poder de Dios, hermanos, y que estén más cimentados en la roca en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Como de costumbre, pues un programa lleno de preguntas y respuestas que muchos de ustedes pues nos han hecho el favor de hacernos esas preguntas. Acuérdense que ustedes son los que hacen posible este programa, así que esperamos siempre con mucha ansia sus preguntas, con mucho deseo de poder compartir con ustedes la fe en nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. En este momento, antes de comenzar con las preguntas y antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, descansemos en las manos santas y poderosas de Cristo Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre misericordioso, yo te doy gracias, oh Dios, porque en medio de nuestros problemas y dificultades, oh Dios, tú nos das ese regalo maravilloso que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque estamos llamados a imitar a Cristo. Gracias, Padre, por el privilegio de ser cristianos, de ser discípulos de ese a quien llamamos Maestro, Señor y Salvador de nuestras vidas, que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque a Él tenemos que imitar. Y no solamente, Señor, para un día poder llegar a tu presencia en el cielo, pero para poder vivir en paz con nosotros mismos, con nuestros hermanos y contigo, mi Dios. La vida de Jesús fue una vida de amor a ti, mi Dios, y amor al prójimo. Dice la Santa Biblia que pasó Jesús por el mundo haciendo el bien. Qué diferente sería el mundo, Padre Santo, si cada uno de nosotros como discípulos de Jesús comenzáramos de verdad a poner en práctica ese mandamiento que es el más importante de todos, que es el amor. Jesús nos los pide, especialmente en el Evangelio según San Juan, en capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Te doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, a ti que me escuchas, hermano. A ti que me escuchas, hermano, un mandamiento nuevo, dice el Señor. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense hasta el extremo de darlo todo por amor. Y no solamente a las personas que amamos, sino que aún hasta nuestros peores enemigos. Señor Padre Todopoderoso, qué difícil ese mandamiento, porque muchas veces nos cuesta trabajo, Señor, poner en práctica lo que Jesús nos pide. Ámense. Especialmente, Señor, cuando la persona nos ha lastimado profundamente, cuando la persona nos ha herido profundamente, qué difícil es. Y sin embargo, tu Santa Iglesia dice que es una de las obras de misericordia espirituales, el poder perdonar, el poder amar hasta ese extremo, Señor. Enséñanos, Jesús, a amar como tú nos amas. Y en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, cuando sentimos que no podemos, mi Dios, que podamos mirarte a ti colgado en una cruz, levantando tu vista al Padre y diciéndole con todas las fuerzas de tu ser: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo a través de este programa, y que podamos poner en práctica en este día ese mandamiento que es el más importante de todos los mandamientos, que al fin y al cabo es el amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el amor de los amores, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, mi Dios. Contigo sí se puede, Jesús, contigo sí se puede. Damos gracias a Dios, hermanos, por este pasado fin de semana. Estuve predicando en Rego Park en New York y muchos saludos para todos ustedes. Fue un evento muy especial. Doris y también pues a Bogar Simeón y su familia y todos ustedes que formaron parte de ese maravilloso equipo. Muchísimas felicidades. Doy gracias a Dios por todo lo que hacen, y no solamente en esa área, pero en todas partes donde yo tengo la oportunidad de visitar y de compartir la fe. Cómo se está levantando el pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo están buscando a Cristo Jesús, una cercanía con el Señor Jesús.
Y si bien es cierto que hay problemas y dificultades en el mundo, también qué hermoso poder darnos cuenta de que tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de su palabra y queremos acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna, más y más, que es Jesucristo. Bendito sea mi Dios. Edalia Pérez de Brooklyn, New York, pide por su hijo, por su familia, que el Señor los bendiga en abundancia. Y también Lilian Santos de Puerto Barrios, Guatemala, agradece por los programas de EWTN y siempre reza por la Madre Angélica. Y también pues pide por su persona que el Señor le bendiga en abundancia. Y Rosario González de Houston, Texas, pide por el señor Gonzalo Arroyos que el Señor le bendiga. Y también abuelo y sus nietos que está a punto de morir, piden por el abuelo que el Señor lo bendiga en abundancia. Y Martín Guzmán de New Jersey pide por su misión y también por su familia. Que Dios te bendiga, Martín, y a tu familia también. Y Margarita Menéndez de Yucatán, México, pide por sus hijos y también por la salud de ella y de su hermana. Que Dios les bendiga en abundancia. María Cuevas de Fresno, California, pide por su sobrino cuyo bebé, 8 meses de gestación, viene con serios defectos cerebrales. Acuérdense en el nombre del Señor Jesús, y esto lo digo con todo respeto a la ciencia. La ciencia sabe mucho, pero hay uno que sabe mucho más que la ciencia, y ese es el autor de la ciencia, y es Jesucristo. Pido también por María Domínguez de Las Vegas, Nevada, que pide oración por su hermano, quien tuvo un accidente y está al borde de la muerte. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu hermano. Y si es la santa voluntad de Dios, que pueda sanar completo y totalmente para gloria a Dios. Y Margarita Velázquez de San José, California, pide para que Dios les ayude a encontrar un lugar donde vivir cerca de la escuela de los niños, que así sea, que se abra esa puerta para gloria a Dios. Y por aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook, que el Señor les bendiga copiosamente, abundantemente en este día y por siempre. Y doy gracias, hermanas y hermanos, por tantas cartas y tantas llamadas que he recibido en estos últimos días, cartas de apoyo, y especialmente pues por los comentarios que tuvimos la semana pasada en referencia pues a un par de respuestas que di. De todas maneras, este programa es un foro donde cada cual tiene el derecho de compartir su idea, su punto de vista, mientras no sean cosas de tipo ya grosero, ¿verdad? Pues todos tienen el derecho, la oportunidad de compartir sus puntos de vista y también pues sus comentarios. Doy gracias a Dios, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre las obras de misericordia corporales, y eso lo podemos encontrar en el Evangelio, especialmente según San Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante, en que Jesús habla del juicio final, y en ese pasaje maravilloso Él dice que los que van a entrar en el reino de los cielos, los que van a ser juzgados y van a entrar en el reino de los cielos, son aquellos que pusieron en práctica el mandamiento más importante, que al fin y al cabo es el mandamiento del amor. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estaba enfermo, me visitaste, etc. Pero además de las obras corporales de misericordia, también tenemos las obras de misericordia espirituales, y entre ellas pues hay 7 también que son muy importantes, y entre esas obras de misericordia espirituales está una que yo quisiera abordar en ese particular, que es el perdonar. Tenemos como punto de referencia, para que ustedes sepan, la primera es aconsejar al que está desorientado. ¿Y cuántas personas no necesitan un consejo de alguien que les pueda ayudar, que les pueda guiar en un momento determinado de sus vidas? Muchas veces nos sentimos acosados por tanta presión y por tanto desaliento por el cual pasamos en la vida, y qué bueno que tengamos como que una mano amiga que nos diga: no estás solo en este momento, déjame ayudarte a encontrar solución al problema, déjame aconsejarte, y tómalo en cuenta, ponlo en la presencia de Dios a través de la oración. El otro medio que la iglesia dice que es muy importante como obra de misericordia espiritual es instruir a los ignorantes, es decir, especialmente, fíjense la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 19, hay un pasaje muy hermoso aquí, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice la palabra de Dios en el versículo 19, por lo tanto, capítulo 5, versículo 19,
La palabra de Dios nos habla de la importancia de ayudar a los que necesitan sabiduría para que tomen la decisión correcta. Y dice la palabra de Dios, haga pues que la luz de ustedes brille delante de los hombres para que iluminen a los hombres con sus buenas obras y glorifiquen al Padre de Dios que está en los cielos. La otra cosa importante, corregir a los que se equivocan. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí vamos un momentito a ver lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Capítulo 6 de los Gálatas dice, fíjense qué hermoso, dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Entonces, qué importante, ¿verdad? El poder ayudar a los que se equivocan, en vez de criticarlos y apuntar con el dedo, ayudarlos para que puedan ser mejores personas. Y tenemos muchos otros, bueno, pues también cuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad, especialmente a los que trabajan para nosotros, etcétera. Y también pues tenemos la necesidad de orar por aquellas personas que han muerto, es decir, por nuestros difuntos y también por todas las almas del purgatorio. Pero uno que es muy importante, como dije anteriormente, es el perdonar. Y si vamos a hacer esto con nosotros mismos, perdonar no es nada fácil, hermano. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de que alguien te ha herido profundamente y has sentido como que ese aguijón que se te ha clavado en lo profundo de tu corazón y tú dices, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Me gusta mucho el pasaje de la Santa Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. La palabra de Dios nos dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso al decirle a Jesús que 7 veces él estaba dispuesto a perdonar. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Yo te digo, no 7, sino 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre, hermanos. No importa el daño que nos hayan hecho, tenemos que perdonar siempre. ¿Será posible? Seguro que es posible. Solos no podemos. Pero de la mano de Cristo Jesús, todo lo podemos. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Por qué tenemos que perdonar? Una razón por la cual tenemos que perdonar es simplemente porque ese es el camino de Jesús. El camino de Jesús es el camino del amor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que tenemos, entre otras cosas, que olvidar las ofensas. Y olvidar las ofensas significa poder perdonar y poder perdonar con el corazón de Jesucristo. Eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de esa ofensa. Eso quiere decir que ya no vamos a guardar rencor en nuestro corazón hacia esa persona que nos ha hecho daño. Y la otra cosa que es importante por la cual Jesús quiere que perdonemos es porque cuando nosotros somos capaces de perdonar y de verdad perdonar de corazón sin que quede ningún resentimiento por dentro, nosotros sanamos, hermanos. Muchas veces estamos todos desbalanceados por dentro y por fuera, llenos de enfermedades psicológicas y espirituales y físicas. ¿Por qué? Porque hay rencor dentro de nosotros. Así que importante, hermanas y hermanos, el que tomemos esta palabra de Dios muy en serio y en el nombre del Señor Jesús aprendamos a perdonar y perdonar de corazón. ¿A quién tienes que perdonar en el día de hoy? Padre Todopoderoso, bendice a este hijo tuyo y a esta hija tuya, y que con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo podamos de verdad en este momento perdonar a ese que nos ha lastimado tan profundamente, y al igual que Jesús poder decirte a ti, Señor Padre Todopoderoso, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Que nosotros podamos perdonar con el corazón de Jesucristo y podamos vivir en paz no solamente con ese que nos ha ofendido, pero con nosotros mismos y con Dios también. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanos y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Por favor, marque el número 1205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Y al Rey de Reyes, gloria, honra y honor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Una vez más, estamos en su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué bueno que estamos juntos aquí a través de esas ondas televisivas. Un abrazo para todos ustedes y muchas, muchas felicidades por querer acercarse a ese que es fuente de vida eterna, que es Jesús el Señor. En estos momentos, una pregunta, adelante, por favor, en correo electrónico. Padre Pedro, ¿podría explicar Lucas 11 cuando menciona que los espíritus inmundos regresan? ¿Será cuando una persona se confiesa y, por un periodo corto, aparentemente todo va bien en su vida y de pronto cambia totalmente de actitudes y acciones? ¿Será que no hizo una buena confesión o mostró total arrepentimiento? Agradezco sus amables comentarios. Elisa, de Ecuador. Lisa, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, muy buena. Vamos a ir al pasaje que mencionas, es Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 24 al 26, y dice la palabra de Dios: cuando el espíritu malo sale del hombre, es decir, tenemos un montón de influencias negativas dentro de nosotros, y podemos decir que cada una de esas influencias negativas, pues en alguna forma muy concreta, están dirigidas por el diablo, por Satanás. Y dice la palabra de Dios, cuando el espíritu malo, cualquiera que sea, ¿verdad? Sea alcoholismo, sea lujuria, sea envidia, sea lo que sea, sale del hombre, es decir, la persona empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio para descansar, es decir, un lugar donde meterse. Y de nuevo, estamos contaminados por un ambiente donde hay muchas influencias negativas, pero también estamos conscientes de que hay uno que tiene más poder que todas esas influencias negativas, y su nombre es Jesucristo. Y dice, como no lo encuentra, volveré, dice, a mi casa donde tuve que salir. Vamos, sí, a confesar, y confesamos los pecados y comenzamos limpio de nuevo, pero eso no quiere decir que no vamos a caer en la misma trampa como anteriormente. Dice, al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden, todo limpiecito, todo tranquilo. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él, entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Esto no quiere decir que hicimos una mala confesión o que no confesamos a todas las cosas, no. Lo que está diciendo aquí es 2 cosas principalmente. Primero que todo, que tenemos nosotros que estar convencidos de que no podemos decir, a mí no me va a pasar absolutamente nada, este pecado no lo voy a cometer. Como dice ese refrán, no digas nunca, de este vino no voy a beber, porque nadie sabe. Por eso es importante estar siempre muy cerca de Jesucristo, a través de la lectura de la Santa Biblia, a través de la oración profunda, que tengamos tiempo para orar, a través de la recepción de los sacramentos, muy especialmente la Santa Eucaristía y la confesión, muy importante. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, lo que dice el evangelista San Lucas, lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, es que si bien es cierto que tenemos que estar firmes en el Señor Jesús, también es muy cierto que Satanás va a tratar de agredirnos por el lugar más flaco, es decir, por donde nosotros somos más débiles, y por ahí va a entrar la tentación. Entonces tenemos que doblegar nuestros esfuerzos. Dice San Pablo que nuestra batalla no es contra los gobernantes de este mundo, sino contra aquellos que gobiernan el mundo entero, que al fin y al cabo es Satanás y sus secuaces. Y de nuevo, esto no quiere decir que Satanás tiene control, no, el que tiene el control es Jesucristo, pero Satanás hasta cierto punto controla porque Dios lo permite. Una cosa que es muy importante entonces es que estemos conscientes de que tenemos que estar siempre cerca de Jesús, muy cerca del Señor. ¿Por qué? Porque cualquier tentación, si no estamos cimentados en Cristo Jesús, nos puede traer abajo, pero también conscientes al mismo tiempo de que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué sucede con la persona al morir? ¿Inmediatamente se presenta ante Dios o inmediatamente va uno a otro lugar según el que hemos elegido aquí en la tierra? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros familiares que ya fallecieron? Le agradezco su respuesta. Que Dios lo proteja a usted y a todos los que componen el canal de EWTN. Saludos a la Madre Angélica. Luis Ángel. Luis Ángel, gracias. Cuando nosotros morimos, Dios está fuera del tiempo. Es decir, nosotros estamos en el tiempo, aquí, por ejemplo, en este año, y esta persona muere tal vez hace 10 años atrás,
¿podemos orar nosotros por esa persona? Definitivamente que sí. Esa persona está cuando sale del tiempo en que estamos nosotros, y acuérdense que el tiempo es un invento del ser humano. ¿Para qué? Para poder tener referencias de un día para otro, de un año para otro, etcétera. Entonces, pero Dios está fuera del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy, es decir, yo soy el eterno presente. Entonces, cuando nosotros oramos por una persona, si esta persona murió hace 10 años o 20 años, y por ejemplo celebramos la Santa Misa, que es la oración por excelencia, porque es el mismo Jesús el que se ofrece como víctima al Padre por la expiación de los pecados de esta persona que murió hace 20 años, esta persona antes de morir, es decir, antes de entregar su alma al Señor para ser juzgada, esta persona recibe gracia santificante, es decir, el poder del mismo Dios para que esa persona pueda hacer las paces con el Señor Jesús, y al entrar en el momento del juicio, esa persona pueda ir al cielo. Tendrá que pasar por el purgatorio, tal vez por bastante tiempo, yo no sé, depende del tipo de vida que haya vivido, o tal vez menos tiempo, pero tiene la seguridad de que un día el cielo va a ser de esa persona. Es importante estar conscientes también de lo que dice la palabra de Dios acerca del juicio final, que vamos a ser juzgados de acuerdo y no solamente a lo que hemos hecho o dejado de hacer, pero cuán abierto hemos estado a la voluntad de Dios. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros morimos, inmediatamente somos juzgados, porque de nuevo Dios está fuera del tiempo, y vamos a ser juzgados en dos formas: el juicio personal y el juicio universal, porque en ese momento ya es el fin del mundo. Es un poquito difícil de entender pensando que Dios, Jesús, está fuera del tiempo y nosotros pensamos siempre en el tiempo, pero cuando nosotros morimos de nuevo, inmediatamente vamos a experimentar los dos juicios, el personal y el universal, y de acuerdo a cómo hemos vivido, especialmente el mandamiento por excelencia, que es el mandamiento del amor, vamos a entrar o bien en la presencia de Dios en el cielo, en su debido tiempo, o iremos al lugar de suplicio, que es el infierno. Entonces, importante el orar por las personas que han muerto, por las personas que han fallecido, y de nuevo es uno de los actos de misericordia espirituales que estamos llamados a realizar, orar por nuestros difuntos. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿por qué los cristianos no vamos por la vida tan felices y regocijados en Dios como los evangélicos, que pueden tener 1000 dificultades y sin embargo veo que andan muy contentos profesando su fe? Saludos desde Chile, Luis Marcelo Magnatera. Luis Marcelo, Dios te bendice. Yo creo que hay de todo en la viña del Señor, es decir, hay cristianos muy alegres y hay cristianos pues no muy alegres, ¿verdad? Cada cual tiene que examinar su conciencia, como dice la palabra de Dios. Pero yo he visto, por ejemplo, monjas de clausura que no tienen absolutamente nada, y es decir, jovencitas todas ellas, y sin embargo una alegría, un gozo que es impresionante y contagioso al mismo tiempo. Y sin embargo, pues he visto cristianos tanto católicos como evangélicos como protestantes que tienen muchas cosas y sin embargo tienen una cara así como que sirve la paz, así bien arrugada, bien triste, ¿no? Y de nuevo, es una actitud hacia la vida. Y si nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros, entonces, a pesar de problemas y dificultades, vamos a tener alegría, vamos a tener gozo. La mujer por excelencia que expresa ese gozo es María Santísima, y hace eco, estoy seguro, de ese gozo aún en los momentos más difíciles de su vida, cuando veía a Jesús clavado en una cruz y ella no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice María a su prima Isabel? Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Algo que es importante, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 y 5, estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Qué bueno que veamos a hermanos cristianos evangélicos que estén alegres.
Ojalá que se mantengan alegres todo el tiempo, ¿verdad? Aún en los momentos más difíciles. Y ojalá que nosotros también, como católicos cristianos, nos mantengamos alegres en todo tiempo, porque si estamos conscientes de que Jesús está con nosotros, entonces, pues, ¿por qué no estar alegre? ¿Por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar llenos de gozos, aún en los momentos de tempestades o de tribulación? Algo que es importante, hermanos, es estar conscientes, sí, y esto pues se lo digo a todos ustedes con todo cariño, pero con toda franqueza, y es que cuando no tenemos alegría en el corazón, cuando tenemos gozo en el corazón, desanimamos a la gente. Desanimamos a la gente, porque si en el trabajo, en el lugar de lucha de todos los días, estamos constantemente contaminados con actitudes negativas, y vamos a la iglesia y seguimos recibiendo como que actitudes negativas y despreciativas, y la gente como que no saluda, la gente no es amable, no es afable, entonces como que nos sentimos fuera de lugar. Tengamos mucho cuidado, porque yo sé de muchos líderes, y estoy hablando no solamente católicos, pero también protestantes y evangélicos, que han ahuyentado muchísima gente de las iglesias con sus actitudes negativas, con sus caras serias, con su proceder no muy amoroso. Entonces, que nosotros no solamente hagamos cosas grandes y maravillosas para honor y gloria de Cristo Jesús, pero que sobre todo nuestras actitudes expresen el amor de Cristo de tal manera que se contagie la gente con nuestro amor, con nuestro gozo, con nuestra alegría, y quieran tener lo que nosotros tenemos al fin y al cabo, que es presencia de Jesús, que es el que da el gozo y da la alegría y da la paz. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor Jesús, hermanas y hermanos, y bienvenidos a este su programa, porque este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Se puede ser católico sin recibir la Eucaristía? Saludos. Leo de Ecuador. Leo, Dios te bendice. Somos católicos a través de nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, somos incorporados no solamente en el cuerpo de Cristo, así como que nos convertimos en parte del Señor, es decir, injertados en su cuerpo, pero somos injertados en el cuerpo de Cristo, que conocemos como la iglesia que funda Jesús, que es la Iglesia Católica. Así que hasta que nos muramos, somos católicos, estamos injertados en Cristo. Y después que nos muramos, pues para siempre, esperamos para toda la eternidad, injertados en Cristo Jesús, uno con Cristo Jesús. Yo he sabido de personas que han dejado la fe y se han hecho, por ejemplo, testigos de Jehová, y les han dicho, vayan a su ex iglesia y digan que los borren de las listas de los bautizados. No se puede hacer. Es decir, una vez católico, una vez bautizado católico, para siempre católico. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de ojo, como dice. Ahora, podemos ser malos católicos. Un buen católico es aquel que sigue a Cristo y que obedece a Cristo y obedece lo que la iglesia le dice en el nombre de Cristo Jesús y pone en práctica lo que el Señor pide, especialmente en este caso, como hemos hablado, el más importante de los mandamientos, que es ¿cuál es? El amor, eso, el amor. ¿Y qué es el amor? Pues vayan a 1 Corintios capítulo 13 y ahí tienen una descripción del amor que es bellísima, muy inspirado San Pablo cuando escribe ese concepto, esa noción del amor tan bella, tan preciosa. 1 Corintios capítulo 13. Podemos ser malos católicos, es decir, hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo, desobedeciendo todo el tiempo la voluntad de Dios, pero seguimos siendo católicos. En el caso de la Eucaristía, ¿qué es lo que pide la Santa Iglesia Católica para nuestro bien, para nuestro mejor
funcionamiento como cristianos. Lo que pide la Iglesia Católica es que al menos, hermanos, fíjense esto, al menos una vez al año, confesemos y comulguemos. Y es para el tiempo de Pascua Florida o el tiempo de resurrección. ¿Y por qué pide la Iglesia una vez al año? Porque por lo menos una vez al año debemos de buscar la manera de acercarnos a la fuente de vida que es Jesucristo, con la esperanza de que no solamente en esa ocasión, pero desde ese momento en adelante, continuemos con frecuencia y si es posible todos los días a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con frecuencia, por lo menos una vez cada 3 meses, confesar nuestros pecados, aunque no tengamos pecados graves, y ojalá que no, ¿verdad? Pero recibimos la gracia, es decir, recibimos la presencia del Espíritu Santo que nos impulsa a esa unión completa y total un día con el Señor Jesús. Y por eso el Espíritu Santo se le reconoce como el santificador, el que nos lleva al santo, a la presencia del santo, que al fin y al cabo es Jesús. Mi productor me dijo algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. No tenemos que recibir la Eucaristía, pero de la misma manera, como comer un pedazo de pan que está duro, a comer un pedazo de una carne exquisita, en fin, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es grande, más aún entonces, entre no comer absolutamente nada, solamente lo que ofrece el mundo, que es basura, sin Dios, y comer aquello que es lo más grande, lo más maravilloso, lo más excelso, que es al mismo Jesucristo. Para que al comerlo a Él, tú y yo podamos ser uno con Él más y más, y para que podamos decir más y más como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ¿verdad? Es quien, Cristo Jesús. Ay, qué hermoso, ¿quién vive en mí? En estos momentos, hermanas y hermanos, tenemos una llamada telefónica. Noemí de Maryland. Noemí, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está, padre? Por la gracia de Dios, muy bien, Noemí, es un gusto tenerte. Bienvenida y adelante, por favor. Hermano Pedro, le quiero decir que le aprecio mucho en el nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias, Noemí. Y mi pregunta... Sí, adelante, por favor. Y mi pregunta es, padre, referente a nuestros hermanos separados, que Sí. ¿Ellos qué? Ellos dicen que nuestra Madre Santísima tuvo más hijos, y a mí me duele mucho, Padre Jesús, Padre Pedro, porque yo leo en la Biblia y trato de buscar y no encuentro donde diga que sí ella tuvo más hijos. Lo que dice, Noemí, lo que dice la Santa Biblia es que Jesús se le presentan sus hermanos, pero en ninguna parte de la Santa Biblia dice que esos son hijos de María. Y, y desafortunadamente eso es un concepto totalmente antibíblico, el decir que María tuvo otros hijos simplemente porque se habla en la Santa Biblia de los hermanos de Jesús. Pero hemos hablado de esto anteriormente y con todo gusto lo volvemos a decir y lo repetimos. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en que Jesús es resucitado, se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 16 en adelante, Jesús y María Magdalena tienen un encuentro después de Jesús resucitado. Ella se da vuelta y dice, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice, suéltame, pues aún tengo que ir donde mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Jesús le dice a María Magdalena, ve donde mis hermanos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace María Magdalena? Versículo 18, capítulo 20 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas. Es decir, ¿cuáles son los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son aquellos más cercanos colaboradores de Jesús, que en este caso son sus discípulos. Entonces, el decir que María Santísima tuvo otros hijos es antibíblico, es una falacia, es una mentira, es una doctrina que es falsa. María exclusivamente le pertenece a Dios y a más nadie. María es la esclava del Señor y María en su sí pertenece única y exclusivamente a su Dios
que al fin y al cabo es también su Hijo, que es Jesucristo. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mis padres me criaron como evangélica, pero a través de mi infancia mi padre nos ha llevado por varias religiones, adventista, evangélica, testigos de Jehová, hasta que llegó un punto en que me cansé y dejé de asistir a todas. Perdí mi fe en la religión, pero hoy siento la necesidad de buscar paz, de encontrar un equilibrio mental y espiritual. Tengo un gran interés en el catolicismo y quisiera saber cómo puedo convertirme o por lo menos iniciar ese camino hacia la iglesia. Célida. Célida, felicidades, muchas felicidades, porque el que busca, encuentra, y tú estás buscando y te felicito. La religión, hay gente que dice la religión no salva, y Jesús sí utiliza la religión para salvarnos. Jesús utiliza la iglesia para salvarnos. Si no hubiera iglesia, si no hubiera religión cristiana, ¿cómo íbamos a conocer a Jesucristo? ¿Cómo íbamos a conocer que Jesús salva? ¿Cómo íbamos nosotros a recibir la fuerza de Dios y especialmente a través de los sacramentos para acercarnos a Dios, para acercarnos a Jesús? ¿Y cómo pudiéramos nosotros conocer la palabra de Dios, a Jesucristo, si la iglesia no hubiera preservado por siglos este maravilloso libro que es la Biblia? El decir la religión nos salva es de nuevo, es una doctrina falsa, hermanos, porque Jesús utiliza la religión, Jesús utiliza la iglesia y la iglesia nos da la religión, es decir, la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que conociendo a Jesús tengamos de Jesús vida y salvación eterna. Yo te felicito, mija, porque estás buscando de nuevo y el que busca, encuentra. ¿Qué hacer para acercarte más a la iglesia y qué hacer para prepararte para si un día, así Dios lo permite y tú lo deseas, puedas incorporarte a la iglesia de Jesús, la iglesia católica? Primero que todo, yo te pido que ores, que tomes tiempo para orar, para pedirle al Señor que te dé sabiduría. Vas a dar un paso muy importante en tu vida. No lo tomes así a la ligera. Ora. Y si es posible, si conoces de alguien que te pueda ayudar en oración, pues mejor todavía. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios, que cuando dos o más están unidos en el nombre de Cristo Jesús en oración, ¿qué es lo que promete el Señor? Estar entre nosotros. Lo segundo que te pido es que vayas a diferentes iglesias católicas que estén en tu proximidad y que veas cuál es la que más te interesa, la que más te llena, la que más te gusta. Y esto tiene que ser importante porque tú tienes que comenzar en una comunidad donde te sientas a gusto. Entonces yo te pido que vayas a 2, 3, 4 iglesias que queden cerca de tu casa y que en el nombre del Señor Jesús que vayas buscando cuál es la que Dios tiene preparada para ti. Y una vez que encuentres esa comunidad, yo te invito para que mires cuáles son las personas que están caminando en santidad, especialmente los líderes que están caminando en santidad, y hables con algunos de ellos y les expreses tu deseo de conocer más profundamente la Iglesia Católica. Te invito también para que ellos pues te ayuden a acercarte al sacerdote y si es posible para que tengas una cita con el sacerdote. Yo estoy seguro que todos ellos se van a sentir supremamente gozosos de poderte tener, de darte la bienvenida y especialmente el sacerdote con un equipo que él pueda tener, de ayudarte para que tú comiences a conocer a profundidad las enseñanzas de la Iglesia Católica y de la Santa Biblia. Y cuando llegue el momento, si tú estás lista para dar ese paso, pues entonces que tú puedas recibir la fe en Cristo Jesús a través de la Iglesia Católica y ser incorporada oficialmente en el cuerpo de Cristo que conocemos como la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Vamos a estar orando por ti y si en alguna forma podemos ayudarte más, pues cuenta con nuestra ayuda y sobre todo con nuestras oraciones. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales y las esperamos 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y en estos momentos desde Guatemala tenemos a Carol, una llamada telefónica. Carol, ¿me escuchas? Carol, ¿me escuchas? Buenas tardes. Hola, Carol, bienvenida. Dios te bendice. Gracias, Padre. Igualmente, bendiciones para usted. Gracias, mija. Adelante, por favor. Padre, mi pregunta es acerca del purgatorio. ¿Sí? Hace dos días murió un vecino, estuvimos en un funeral y en su entierro, pero ellos eran protestantes y hablaron ahí acerca de que el purgatorio no existe y que en ninguna parte de la Biblia habla de eso. Entonces yo quisiera que usted me hiciera el favor de aclararme esa duda para poder yo debatirlo en el momento indicado con cualquiera de ellos. Te agradezco mucho, Carol. En la Biblia no existe la palabra purgatorio. Es decir, el purgatorio es una doctrina de la iglesia y la iglesia tiene la potestad, tiene la autoridad de enseñar lo que Jesús no acaba de enseñar así completamente, porque dice la palabra de Dios, y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en este mundo para tantos libros. Es decir, este libro no puede en su totalidad darnos a conocer lo que Dios quiere para nosotros, y para eso Jesús establece su iglesia. Y Jesús promete Espíritu Santo a su iglesia para que nos enseñe la verdad y la verdad nos haga libres. Y por eso es que Jesús el día de Pentecostés da a su iglesia Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos enseñe todo lo que Jesús realmente nos pudo enseñar en su más mínima expresión. Dice la palabra de Dios aquí, por ejemplo, versículo 12, capítulo 16, aún tengo muchas cosas más que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Y para eso Jesús da Espíritu Santo a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos decir que tiene que haber un purgatorio? Es que por necesidad tiene que haber un purgatorio. Desafortunadamente no conocemos a fondo las enseñanzas de la Santa Biblia y por lo tanto decimos cosas que están en desacuerdo, no están en armonía con la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante. Si nosotros vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, aquí estamos, y dice la palabra de Dios lo siguiente: fíjense, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. ¿Y qué significa ser santo? Significa ser como Jesús, igual como Jesús. Por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, dice el Señor Jesús: sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Solo Jesús. ¿Podemos ser nosotros perfectos como Jesús? Solo con la ayuda de Jesús, solo con la gracia de Jesús. ¿Y cómo podemos alcanzar esa santidad? Pues lo podemos alcanzar aquí en la tierra, pero muy difícil. Ser santos como Jesús es santo, como Dios es santo, muy difícil. Entonces tenemos que pasar por un proceso de purgación. ¿Y qué significa ese proceso de purgación? Que lo único que va a tener sentido para mí va a ser Jesucristo. Nosotros estamos atados a muchísimas cosas en estos momentos. Es el desatarnos de todo a lo que estamos atados en este mundo. ¿Para qué? Para atarnos única y exclusivamente a Jesús. Carol, cuando nosotros pecamos, podemos nosotros recibir el perdón de Dios sin lugar a dudas. Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, nos perdona si venimos a Él con un corazón arrepentido y recibimos la absolución sacramental. Pero quedan las secuelas, lo hemos dicho anteriormente, quedan las cicatrices de los pecados cometidos. Y eso nos hace impuros, es decir, no nos hace perfectos como Dios es perfecto. Y la única forma en que podemos ser perfectos como Dios es perfecto es a través de ese proceso de purgatorio en que el mismo Dios nos depura. ¿Para qué? Para que quitando todas las secuelas y cicatrices que el pecado ha causado en nuestra vida, podamos nosotros entrar en la presencia del todo puro, del todo perfecto, del todo santo que es Dios, sin mancharlo a Él.
Entonces, ellos pueden decir, no, pero es que Jesús se pone delante de nosotros y Jesús es el que, al fin y al cabo, pues es el que mira al Padre. No, el Padre nos ve a cada uno de nosotros. Es una teología muy pobre. Dios nos ve a cada uno de nosotros por lo que nosotros somos y por lo tanto somos juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho o dejado de hacer. Entonces, de nuevo, hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, pero que creemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Si el Espíritu Santo no estuviera con la iglesia, entonces no habría forma de conocer la verdad. ¿Y por qué conocemos la verdad? Porque el Espíritu Santo ha sido prometido por el mismo Jesús a su iglesia y estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso que yo pueda decir, tal vez yo no entiendo perfectamente, totalmente lo que estoy diciendo, pero en vez de rechazar una doctrina que el mismo Jesús nos da a través de su iglesia, que podamos decir, Señor, dame entendimiento para que poco a poco la pueda comprender mejor. Ahí está la diferencia. Y al fin y al cabo, ahí está lo que nos motiva o no nos motiva a amar, y no solamente a Jesús, pero la iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos muchísimas llamadas, muchísimos pues anuncios o papelitos. Dice aquí Esther de New Jersey, dice, porque a veces cuando tratamos de vivir una vida cristiana, nos suceden cosas tan malas. Es que Jesús nunca prometió un jardín de rosas, ¿verdad? Jesús prometió una cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Y cuando nosotros comenzamos a caminar el camino de Jesús, pues ahí Satanás se enfada, se enoja y trata de buscar la manera para que nosotros podamos, pues, darnos por vencido y decir, por aquí no sigo. Pero ¿sabes una cosa? Jesús vale la pena y con Cristo Jesús hay victoria. Bendito sea Dios. Roberto de Miami quiere que el padre Pedro le dé algunas escrituras para su hija que se ha alejado de la iglesia. Pues la primera que me viene a la mente es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La otra escritura que yo le daría a tu hija es Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, que dice, ven a mí tú que estás cansado. Y fuera de la iglesia, lejos de Dios, no vamos a encontrar nada bueno. Por el contrario, vamos a lastimarnos más todavía. Ese evangelio es de mucho provecho. Y de nuevo, ese evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, ven a mí y yo te daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Luisa Fernández de Orlando dice, ella quiere saber qué es lo primero que se debe hacer por defender la fe ante los hermanos separados. Pues mira, si vas a entrar en diálogo con ellos porque ellos quieren conocer mejor, bendito sea Dios, habla con ellos y lo que ellos quieren pues aclarar, pues acláraselo. Si no tienes la respuesta, llámanos, comuníquete con nosotros y con todo gusto te podemos ayudar. También hay libros que puedes utilizar, unos libros que yo te recomiendo y por qué no, ese libro Conozca Primero su Fe Católica de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y lo pueden adquirir yendo a mensaje1.com y ahí tenemos muchísimo material de evangelización. De nuevo, mensaje1, número 1.com. Julián Granados de Bogotá, Colombia, dice, las iglesias y muchos videntes están diciendo que estamos en los últimos tiempos. Ay, Julián, ya como que es un disco rayado, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a suceder? Solamente Dios lo sabe. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, ¿verdad? Lo importante es que estemos siempre preparados porque, como dice el Señor, vendrá el fin del mundo cuando menos lo esperamos, como ladrón en la noche. Veranda García de Omaha, Nebraska, pregunta si una persona muere todavía puede pedir perdón aún después de haber muerto. Pues como estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Para Dios no hay tiempo y esa persona, si recibe la gracia santificante para poder hacer las paces con el Señor y lo desea, porque pues tenemos nosotros que consentir la gracia, pues entonces esa persona va a ser salva. Dios no puede salvar a alguien que no quiera ser salvo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y pido oración por ella, por su familia, que el Señor les bendiga en abundancia. Y Germán de New York dice que llamó para dar gracias a Dios por todas las oraciones y las oraciones del Padre Pedro. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, Germán, y me alegro mucho que estés conscientes de que hay poder en la oración y las compuertas del cielo se abren, bendito sea Dios, y recibimos múltiples bendiciones. Nancy Torres, Florida, Dios te bendiga. Nancy, quiere saber si la Iglesia Católica aprueba la cremación y por qué. La Iglesia Católica
sí aprueba la cremación siempre y cuando sea con reverencia. Tenemos que recordar que el cuerpo del ser humano, según 1 Corintios capítulo 6, es templo del Espíritu Santo y así lo creemos, ¿verdad que sí? Entonces lo aprueba siempre y cuando se haga con el respeto necesario y con la reverencia que exige y se dé también cristiana sepultura a la persona que ha sido cremada. Quiero pedirles a todos ustedes, como ustedes ven, pues muchísimas llamadas, no podemos contestar a todas, pero sí vamos a estar orando por todos ustedes y en algún momento vamos a tratar de contestarles. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn. De nuevo, padrepedro@ewtn.com. Doy gracias a Dios, por Rosa de Washington. Ella tiene una duda, dice que se dejó llevar por un comentario acerca del niño Jesús y ahora pues ella está muy confundida y piensa si hizo mal o no. Pues de nuevo, habla con tu sacerdote cualquier duda que tú tengas y yo estoy seguro que él te va a poder ayudar en ese aspecto. Pronto voy a estar en El Salvador, en San Salvador, con el favor de Dios, los días 18 y 19 de mayo, así que el tiempo de Pentecostés, espero que los pueda ver por allá. En Atlanta, Georgia, con el favor de Dios, voy a estar el día 25 y 26 de mayo. Para más información, todo lo pueden encontrar o bien en la página de mensaje1.com o también yendo a Facebook. Para más información, pueden ir a www.facebook.com/Pedro Núñez o mensaje1.com. Hermanas y hermanos, este fin de semana voy a estar en casita en Nueva Orleans. Vamos a tener el día sábado una cena por el Día de las Madres muy hermosa, así que pueden de nuevo comunicarse con la oficina de mensaje y ahí les dan toda la información que necesitan o con la página web, ahí están los teléfonos y demás. Que el Señor les bendiga en abundancia, esté ahí por siempre y los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.